Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a ver el concepto, el tema de integrales múltiples. Es decir, vamos a intentar definir lo que es integrales dobles. Así como en función de una sola variable nosotros habíamos definido la integral definida a partir de resolver el problema de calcular el área de una región, ahora buscaremos calcular el volumen de un sólido y en ese proceso llegaremos a la definición de integral doble. Para ello, consideremos una función de dos variables continuas sobre un rectángulo definido por el conjunto de puntos x, y tal que x está comprendido entre a y b e y está comprendido o toma valores entre c y d. La gráfica de f, habíamos visto, es una superficie de ecuación z igual a f de x, y ese es el sólido que está por encima de esta región y por debajo de la gráfica de la función de f. Es decir, nosotros podemos definir al sólido como el conjunto de puntos del espacio x y z, tal que z está entre el plano x y la gráfica de la función, para todos los puntos que están dentro de esta región. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo, que esta es la región R, esta, la que estamos definiendo, donde x toma valores entre a y b, y toma valores entre c y d, nos queda esa región. Y este es el gráfico de z. Entonces el sólido es todo esto. Ese es el sólido. ¿Sí? Es esa caja, digamos, que tiene una base como base R y como tapa, si ustedes quieren, la superficie de esa función, la gráfica de esa función. ¿Está? Ese es el sólido que nosotros queremos determinar su volumen. Para definir el valor numérico del volumen, del que acabamos de describir, el volumen del sólido S, comenzaremos con una aproximación. Para obtener esta aproximación, el primer paso es dividir el rectángulo R, este rectángulo, en una serie de subrectángulos. Para eso, vamos a dividir el intervalo AB en m subintervalos de ancho igual al delta de x sub y. Y dividimos el intervalo CD en n subintervalos y sub j menos 1 y sub j con ancho igual a delta de ij. Al trazar rectas paralelas a los ejes coordenados a través de los puntos extremos de la partición, formamos subrectángulos que tienen esta definición. Eso lo podemos ver claramente en el gráfico. Acuérdense que este es el gráfico de la región R. Este gráfico es el de la región R, en que nosotros hacemos una partición, dividimos al intervalo AB en subintervalos y dividimos al intervalo CD en subintervalos. ¿Sí? Hacemos una partición y nos queda una serie de subrectángulos. Este es uno, este es uno, este es otro, un montón de subrectángulos. ¿Está? Si nosotros de esos subrectángulos cualquiera tomamos un punto interior que tiene estas coordenadas, ¿sí? En cada rectángulo, subrectángulo, entonces podemos aproximar la parte del sólido S que está por encima de ese subrectángulo
mediante una caja rectangular o columna. Si una caja con base R sub IJ y altura F del punto S interior. Es decir, ese es el puntito, X sub IJ asterisco y sub IJ asterisco, es un punto. Nosotros lo que estamos haciendo es, al sólido en total lo vamos a dividir en estos pequeños cajas o columnas que están ahí. Esa caja o columna, ¿qué volumen tiene? Y bueno, como siempre, superficie de la base por la altura. ¿Cuál es la base? Y bueno, el área de este subrectángulo, que es delta de X, delta de Y, delta de X, delta de Y, por la altura. Y la altura de ese punto es f de X sub Y. Esta es la base de ese subrectángulo. Esa es la base. Y esta es la altura. ¿Bien? Si nosotros generalizamos eso, nos quedaría el sólido original subdividido así. Entonces, el volumen de esta caja, es su altura, que es f de x, esta es su altura, por la base. Y la base es el producto, pues, delta de y, delta de x, o delta de x, delta de y. Por eso ponemos así. Si seguimos este procedimiento para todos los rectángulos que serían acá, ese rectángulo que está ahí, ese es uno de estos. Pero si nosotros hacemos eso, el mismo procedimiento para todos los, para este, por ejemplo, este nos daría el primero, este nos daría el segundo, y así procedemos para todos. Por eso dice acá, si seguimos este procedimiento para todos los rectángulos y sumamos los volúmenes de las cajas correspondientes de esas columnas, obtenemos una aproximación del sólido total. Claro, esa expresión de la suma de cada una de esas columnas se puede expresar mediante esta doble suma de Riemann. Esta doble suma significa que para cada subrectángulo evaluamos f en cada punto elegido y lo multiplicamos por el área del rectángulo y sumamos los resultados. O sea, el área se refiere a la base de ese subrectángulo y sumamos todo eso. La aproximación obviamente mejora si n aumenta y m también aumenta, siempre y cuando la norma de la partición tiende a 0. O sea que en el límite, cuando m y n tiende a infinito, o bien la norma de la partición tiende a 0 de esa suma doble de Riemann, o esa suma doble nos da el volumen del sólido que andábamos buscando. Los límites de esta clase se presentan no solo en el cálculo del volumen, como estábamos buscando acá, sino también en situaciones muy diversas como masa, momento de inercia, e incluso cuando f es una función no positiva. Entonces podemos escribir la definición de integral doble sobre rectángulos, porque así habíamos definido, se escribe así. Esa es la notación de integral doble. Integral doble sobre la región R. Y esa región R es rectángulo porque X e Y varían entre valores constantes. Por eso nos forma un rectángulo. Se define por es el límite de esa doble suma. Si ese límite existe. Puede demostrarse que este límite existe si f de x y es una función continua. Así, el volumen puede expresarse como una integral doble. Ahora bien, si f de x y es mayor que 0 en la región R, entonces el volumen del sólido que está por encima del rectángulo R y por debajo de la gráfica de la función nos da el volumen. Ese es el volumen. Nota, la suma doble, esta que acabamos de definir, es una suma doble de Riemann y se utiliza como una aproximación al valor de la integral doble. Integrales iteradas. Fíjense que nosotros recién acabamos de ver la definición de integral doble. Ahora, si esa integral doble está
definida en un rectángulo, en una región que es un rectángulo, a esa integral doble se las llama integrales iteradas. Y esas integrales iteradas se pueden calcular de la siguiente manera. Entonces, supongamos que f es una función de dos variables continuas sobre el rectángulo este. ¿Sí? Fíjense, nosotros decimos rectángulo porque tanto x como y está entre valores constantes. ¿Sí? Entre valores constantes, por eso decimos que es un rectángulo. Entonces, nosotros tenemos una función de dos variables que está definida en ese rectángulo. Ahora, usamos la notación integral que va desde c hasta d de f de x de y para dar a entender que x se mantiene constante. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que x se mantiene constante? Porque fíjense que si bien f depende de dos variables, la variable de integración acá es y. Fíjense en ese detalle. La variable de integración acá es y. Por lo tanto, esta expresión la usamos para dar a entender que x se mantiene fija y que f de xy se integra respecto de y, desde y igual a c hasta y igual a d. Este procedimiento se llama integración parcial respecto de y. La integral que va desde c hasta d de f de xy diferencial de y, es una expresión que depende de x, que la podemos escribir de la siguiente manera. Si nosotros a esta expresión la integramos respecto de x, es decir, si ahora integramos b respecto de x igual a a hasta x igual a b, obtenemos lo siguiente. Integramos la expresión que habíamos encontrado antes desde a hasta b, reemplazamos, acuérdense que esta b de x era esto que está entre corchetes. Bueno, donde la integral del segundo miembro a esto se llama integral iterada. Y a veces, o casi siempre, se suele omitirse el corchete para que quede una expresión de esta manera. Fíjense que yo acá lo que hago es que ustedes fíjense en ese detalle de lo que está ahí en el circulito rojo, porque eso nos está indicando cómo se efectúa la integral iterada. Es decir, esto nos está indicando que primero integramos respecto de y. Fíjese el orden. Dice de y de x. No es lo mismo que de x de y. El orden importa. El orden en que está escrito acá importa. Porque eso nos está indicando respecto de qué tenemos que integrar primero. Si está escrito así, de y de x, eso nos indica que primero integramos respecto de y, manteniendo x constante, desde c hasta d, y luego respecto de x, desde a hasta b. Si nosotros de manera similar escribimos la integral iterada de esta manera, fíjense que nos están diciendo que primero tenemos que integrar respecto de x. Cuando nosotros integramos respecto de x, estos son valores en que varía x. Y luego integramos respecto de y, valores que dependen de y. Esto significa que primero integramos respecto de x, manteniendo y constante, desde a hasta b, y luego respecto de y, desde c hasta d. Fíjense, tengan en cuenta el orden, tengan en cuenta lo que está escrito acá o resaltado mediante el circulito S. Nota, se observa que el procedimiento se hizo de adentro hacia afuera. De adentro primero integro esto y el resultado recién lo integro respecto de x. Acá al revés, primero integro respecto de x y luego respecto de y. Por eso dice acá, se observa que el procedimiento se hizo de adentro hacia afuera en ambos casos. Por ejemplo, nos dan que calculemos estas integrales iteradas. ¿Está? Tanto la a como la b, y ahí tienen la función f de x.
x cuadrado y x cuadrado y. Bueno, procedemos al cálculo. ¿Por qué resalto de vuelta acá? ¿Qué nos está indicando acá? Que acá ustedes le dan la integral, siempre es útil primero definir la región. La región R es una región definida por el conjunto de pares o puntos x, y de coordenada x, donde x entre qué varía, fíjense. Esta es la variable x, la integral de afuera, y la integral de adentro. O sea, x varía entre 0 y 3 y varía entre 1 y 2. De ahí ponemos esto. Y también el orden de integración. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que integrar primero respecto de y. Y cuando nosotros integramos primero respecto de y, hacemos x igual a constante. ¿Sí? O sea que, fíjense, nosotros resolvemos esta integral, esa. Nosotros resolvemos primero esta integral. Ahí estoy buscando un color. Esa integral, primero esta. Esa integral. Esa es la que está escrita acá. Integramos respecto de y. ¿Qué significa eso? Que x es constante. Como x es constante, la sacamos por fuera del signo integral y nos queda simplemente esto, integral y de y. Y bueno, la integral de y es y cuadrado sobre 2. La particularizamos para los extremos, límite inferior 1, límite superior 2, y nos queda esta expresión. Y a esta expresión le integramos respecto de x desde 0 hasta 3 y nos da 27 sobre medio, 27 medio. Bueno, si nosotros hacemos la b, ¿qué nos está diciendo? Que primero tenemos que integrar respecto de quién. Primero, claro, tenemos que integrar primero, esa es la integral, primero. Esa, que está copiada acá. Que indica que primero tenemos que integrar respecto de x. Desde 0 hasta 3. Si integramos respecto de x, hacemos y igual a constante. Por eso la sacamos afuera. Integramos esto. Si nosotros resolvemos esto, nos queda 9. Y si esto nosotros lo integramos respecto de y desde 1 hasta 2, nos queda 27 medio. Fíjense que nos da igual el valor. 27 medio acá y 27 medio acá y el orden. Fíjense. Acá primero integramos respecto de y, después respecto de x, y acá integramos primero respecto de x y después respecto de y, y resulta que nos da el mismo valor. En este ejemplo, obtuvimos la misma respuesta sin importar el orden que hayamos integrado. Veremos en el siguiente teorema que en general resultan las dos integrales iteradas son iguales. Eso nos dice el teorema de Fubini. Si f es continua en un rectángulo, ojo, en un rectángulo, no en cualquier región, en un rectángulo definido por esta expresión o este conjunto, entonces las integrales iteradas son iguales. Eso es lo que dice el teorema. Nota, esto también se cumple si f es acotada en R y discontinua solo en un número finito de curvas suaves y la integral iterada existe. Bien, fíjense que todo lo que habíamos visto nosotros hasta ahora de integrales era sobre regiones rectangulares. Ahora vamos a definir integrales dobles para regiones más generales, no solamente para rectángulos. Entonces, sea f una función definida sobre la región plana D, ya es cualquier región, no es un rectángulo, cualquier región, pero acotada, es decir, D se encuentra dentro de un rectángulo R, es decir, a D la puedo acotar. Entonces se define una función f con dominio en R mediante la siguiente expresión: f grande de x y es igual a f de x si x está dentro de D y 0 si x está en R pero no en D. Es decir,
esa función f de x vale f de x si x está dentro de D. Y si está dentro de R pero fuera de D, el valor de esa función es 0. Así la definimos. Si f es integral sobre R, entonces se define la integral doble de f sobre D mediante esta expresión. Es decir, la integral doble sobre D, cuando uno tiene esta notación, digamos, esta es la región de integración, ese valor, o esa letra, digamos, esa es la región. Se escribe de esta manera: integral doble de f de xy en la región D es igual a f grande, ¿sí? Tengan ese cuidado, en R, donde f está definida por la ecuación 1. Esta definición tiene sentido porque R es un rectángulo. Y acuérdense que nosotros todo lo que habíamos visto era sobre rectángulos, o sea, ya habíamos definido integrales dobles rectángulos. El procedimiento que se usó es razonable porque los valores de f de xy son 0 cuando x y están fuera de D, como dice acá, y por consiguiente no contribuyen a la integral. Esto significa que no importa qué rectángulo R se use, siempre y cuando contenga a D. Ahora fíjense en este detalle. Si f de xy vale 1, esa integral nos queda escrita de esta manera. Es decir que esta integral sobre la región D, cuando f de x vale 1, nos da el área de la región D. El área, directamente el área de la región D. Y el volumen, si f de xy es mayor o igual que 0 en D, el volumen B del sólido que se encuentra arriba de la región D y debajo de la superficie, que es gráfica de la función z igual a f de x, y se determina, mejor dicho, el volumen se determina con esta expresión, con esta fórmula. ¿Sí? O sea, el cálculo de una integral doble, cuando f de xy, el cálculo de una integral doble cuando la función es mayor que 0 para todos los puntos pertenecientes a D, nos da el volumen. ¿De quién? ¿Qué volumen? El volumen que tiene como base la región D y como altura la gráfica de la función z igual a f de xy. Bien, ahora ¿cómo? Nosotros cuando la región esta D era un rectángulo, hicimos esto de evaluar la integral cuando era un rectángulo. Ahí surgía el concepto de integrales iteradas cuando es un rectángulo. Ahora, cuando ya son regiones más generales, veamos cómo vamos a hacer el cálculo. Entonces, veamos, se dice que la región plana D es del tipo 1 si está entre las gráficas de dos funciones continuas de x en AB, es decir, D es el conjunto de puntos xy tal que x está entre dos valores constantes AB e y está entre dos funciones continuas de x. Ese tipo de regiones son, por ejemplo, estas. Fíjense, x está entre A y B. E y está entre esta función y esta función. ¿Sí? Acá fíjense lo mismo. A está entre dos valores y vale la redundancia, el y está entre estos dos valores. Entre esta función y esta función. ¿Está? Lo mismo acá. En ese caso, si f de xy es continua en D y D es una región del tipo 1, la integral doble de f en la región D se calcula de esta manera. ¿Sí? Ojo con el orden, ¿eh? Ojo con el orden. Ojo con el orden.
¿Qué indica eso? Que primero tenemos que calcular esta integral respecto de y entre g de 1 y g de 2 y a ese resultado recién lo integramos respecto de x. Se dice que la región plana D es del tipo 2 si está entre la gráfica de dos funciones continuas de y, el CD, es decir, que esa región D está definida de esta manera. Ejemplos de esa región son estos. Fíjense que acá trazamos esa flechita que después la vamos a resaltar. Trazamos esa flechita. Fíjense que y está entre C y D y que x está entre esta función y esta función. Acá lo mismo. Y está entre C y D y x está entre esta función y esta función. ¿Sí? En ese caso, si f de x y es continuo en D y D es una región del tipo 2, el tipo 2 nosotros lo definimos así, pues, así, esa, que y está entre dos valores constantes y la región del tipo 1, x está entre dos valores constantes. Bueno, la integral se resuelve de esta manera. Y de vuelta, ojo con el orden este. Ojo con el orden. ¿Está? Primero integramos respecto de x desde y igual a 1, de y sub 1 hasta y sub 2. Fíjense en que de izquierda a derecha lo que encuentra primero la flecha horizontal, lo que encuentra primero es el límite inferior y lo que encuentra después es el límite superior. Siempre hablando de izquierda a derecha, por eso está escrita la flechita en ese sentido. Ejemplo, nos piden que calculemos esta integral doble, ¿sí? En una región que está comprendida o acotada por estas curvas. Bueno, lo primero que hacemos es graficar. Esta es la gráfica de y igual a 2x cuadrado y esta es la gráfica de y igual a 1 más x cuadrado. Esa es la región. Evidentemente, x está entre menos 1 y 2 e y está entre la primera, uno traza, cuando es región del tipo 1, uno traza una recta vertical como está ahí, como está acá, yo la vuelvo a hacer acá, simplemente una recta vertical y a la primera función que encuentra es el límite inferior y la segunda función que encuentra es el límite superior. Es decir que esta región, ¿sí? Esta región, x se cortan acá, bueno, es muy simple, tengo que igualar las funciones para encontrar los valores. Y aquí está, entonces la región, ¿cómo queda definida? X entre menos 1 y 1, e y entre el primer valor que encuentra, que es esta función, y el segundo valor, que es esta función. Entonces, como se trata de una región del tipo 1, el planteo es el siguiente. Primero, integramos respecto de y, de vuelta, todas las veces resalto yo esto. Primero integramos respecto de y, desde y igual a 2x cuadrado hasta y igual a 1 más x cuadrado, y luego vamos a integrar respecto de x desde menos 1 hasta 1. Entonces resolvemos primero esta integral, esta que voy a poner ahí entre corchetes, esa integral. Algunos la hacen directamente. Ustedes hasta que se acostumbren, vayan haciéndola por separado. Integramos esta respecto de y. O sea, hacemos x igual a constante. Entonces acá nos queda, si x es constante, nos queda x por y. Y acá nos queda 2y cuadrado sobre 2, que quedaría así, entre el límite superior y el límite inferior. Si nosotros reemplazamos ahí y por ese valor, porque estamos integrando respecto de y, entonces estos son valores en que varía y. Entonces cuando nosotros resolvemos esto tenemos que reemplazar el límite superior, ahí en vez de la y ponemos x por paréntesis el límite superior más el límite superior al cuadrado, menos el límite inferior, que es lo que está escrito acá, es lo que dice ahí.
Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior y nos queda esa expresión. Bueno, esa es la que tenemos que integrar respecto de x, que es muy simple, obviamente. Acá nos queda menos 3x a la quinta sobre 5, x a la cuarta sobre 4, 2x cubo sobre 3, x cuadrado sobre 2x, entre el valor mayor y el valor menor. Y eso nos da 32 quintas. ¿Está? Cuando se plantea una integral doble como en el ejemplo, resulta esencial dibujar la gráfica de las funciones para identificar la región. Es lo que hicimos. Es útil dibujar una flecha vertical, de lo que yo trato de hacer, la flechita azul que estaba marcada ahí, ¿sí? Cuando se trata de regiones del tipo 1. Si uno hace eso, entonces identifica claramente los límites de integración. Entonces, los límites de integración de la integral interna se leen del gráfico de la siguiente manera. La flecha comienza en el límite inferior, que da justamente el límite inferior de la integral, y la flecha termina en el límite superior, igual a g sub 2 de x, que da el límite superior de la integral. Para regiones del tipo 2, la flecha se traza horizontalmente, del límite izquierdo al derecho. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Nos dan que evaluemos esa integral en la región R. Cualquier región. Región de... ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Un gráfico para identificar qué tipo de región es. ¿Sí? Graficamos la parábola, la graficamos la y igual a igual a 4, y ¿qué voy a poner a la otra? X igual a 0. Acuérdense que x igual a 0, esto es el eje, acuérdense que eso es el eje Y. ¿Sí? Eso es el eje Y, acuérdense. Entonces, graficamos y nos da eso. Bien. Nosotros podemos considerar esto como si fuera una región del tipo 1, es decir, que x varía entre dos valores, entre 0 y 2, y que y varía entre la primera curva que encuentra, que es y igual a x cuadrado, y la segunda curva que encuentra, que es y igual a 4, por eso ponemos así. ¿Sí? Entonces nosotros podemos evaluar esta integral considerando a la región como una región del tipo 1. Si nosotros hacemos eso, teniendo en cuenta que x varía entre 0 y 2 y que y varía entre x cuadrado y y igual a 4, fíjense en el orden, como siempre, ¿qué pasa? Como nosotros queremos integrar respecto de y, acá queremos resolver esto, nosotros sacaríamos esto, la x esta, como estamos integrando respecto de y, esa x la sacamos fuera del signo integral porque es constante. O sea que nos queda para integrar e a la y cuadrado de y. Pero e a la y cuadrado de y no se puede resolver. No es fácil encontrar una primitiva inmediata ordinaria elemental respecto de y. Entonces, esta integral, si nosotros la queremos resolver como si fuera una integral con una región del tipo 1, se nos complica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Considerarla del tipo 2. Es decir, que y varía entre 0 y 4, entre dos valores constantes, y que x, fíjense en está la recta ahí horizontal, y varía entre 0 y 4, y x varía entre 0, la primera curva que encuentra, y esta curva, que esta curva era y igual a x cuadrado. O sea que de ahí tenemos que despejar x, y nos da que x varía entre 0 y la raíz de y. Esa es la región del tipo 2. Si nosotros hacemos ese planteo, cambiamos el orden de integración, fíjense. Pero no es solamente cambiar, cuando uno dice cambia el orden de integración y resuelve la siguiente integral, no es cambiar el orden, acá poner 4 y acá x cuadrado y acá poner 0 y ahí poner 2, no es eso. Tengo que graficar
la región y verla primero como de tipo 1 o de tipo 2, y cuando yo quiero hacer el cambio que me están pidiendo, la tengo que ver como, en este caso, de tipo 2. Es decir, y varía entre 0 y 4 y x varía entre 0 y la raíz de 2. Y fíjense de vuelta el orden. Bien, si nosotros hacemos eso, o sea, evaluamos primero esta integral, ¿sí? A ver, la redondeo a esta integral, la resolvemos respecto de y, o sea que esto es constante. Sacamos fuera, ¿ven? De esta integral, ¿no? Estamos haciendo esta integral, no estamos haciendo esta, estamos haciendo esta interna y la estamos integrando respecto de x. Entonces esto es constante, e elevado a la y cuadrado, sacamos. Y bueno, integramos esto, pues. ¿Y esto qué es? X cuadrado sobre 2 entre 0 y la raíz de y. Si nosotros reemplazamos el límite superior, acá, menos el límite inferior, y hacemos las cuentas, nos queda así. Y esta integral, a diferencia de esta, sí se puede resolver. Porque acá, esta integral simplemente, ¿qué podemos hacer? Hacer u igual a y cuadrado, de u igual a 2i de y, y reemplazamos. ¿Sí? Ya nos queda una integral muy simple, que nos queda de esta manera. ¿Está? Y con este ejemplo terminamos el tema de integrales dobles. Sigan estudiando y que tengan buenos días. Hasta el próximo encuentro.